Bienvenido al doctor Simón Valdivieso, él fue juez de lo penal. Actualmente se desempeña como abogado en ejercicio. Fue director también, director provincial del Consejo de la Judicatura y es columnista de Diario El Telégrafo. Doctor Valdivieso, bienvenido. ¿Cómo mira usted este otro proceso de renovación que con todo lo que sucede en Ecuador está lleno de incertidumbres? La renovación del Consejo de la Judicatura. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días. Realmente lo que atraviesa la función judicial en el Ecuador, vuelvo a insistir, es inédito en la historia de esta institución, con todos los matices que se han dado, pero algo usted hacía referencia en su introducción y presentación con respecto a la inestabilidad política que existe. Yo añadiría algo más, que la crisis del sistema de justicia obedece a la corrupción que se ha enquistado en el Consejo de la Judicatura. Realmente este Consejo de la Judicatura, que es un Consejo de la Judicatura de A3, no de A5, y de por mucho tiempo, ha sido contaminado por la corrupción, de tal suerte que uno de sus presidentes se encuentra cumpliendo condenas ya por parte de la justicia en el Ecuador. Y súmese a ello otro elemento importante que tiene que ver con la metida de mano en la justicia. Eso hace de que no pueda el sistema de justicia ser lo que usted y yo, que los ciudadanos de pie quisiéramos que sea. Es decir, el Consejo de la Judicatura es el brazo armado político de los políticos de turno. Es decir, yo recuerdo una frase de León Febres Cordero hace muchos años, cuando iniciábamos nuestros pasos por la función judicial en la década de los 80. Él dijo: palabras más, palabras menos, que el que quiere tener poder en el Ecuador debe tener poder judicial. Y yo creo que esa es una receta de la cual no se han logrado evitar o no se ha logrado desvincular a los políticos. Entonces esa es la razón, y por eso ese estancamiento que existe hoy para el concurso y designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo se encuentra en su criterio, doctor Valdivieso? ¿En qué estado de situación la justicia ecuatoriana, el poder jurisdiccional, en términos de independencia o de dependencia de esferas de poder? Mire, yo recuerdo como que fuera hoy cuando el presidente asumió el poder, el presidente Moreno, y se dieron una serie de situaciones políticas en el Ecuador, y decían, ya cuando se dio el rompimiento efectivamente con Rafael Correa, todo el mundo decía, por fin, la independencia de los jueces. No, yo creo que no hay independencia de los jueces, hay reposicionamiento de los jueces. ¿Y por qué digo reposicionamiento de los jueces? Porque lastimosamente no existe un órgano que garantice la independencia y la imparcialidad de los jueces, y me refiero al Consejo de la Judicatura. Un Consejo de la Judicatura mal concebido a raíz de la reforma constitucional del año 2011, ha hecho en definitiva que los jueces estén de alguna manera dependiendo de lo que suceda en el Consejo de la Judicatura. Y el error histórico es el error conceptual del Consejo de la Judicatura, que en otros países, como hemos dicho en otras ocasiones, funciona perfectamente y garantiza la independencia de los jueces. Es que el Consejo de la Judicatura, además de ser órgano de administración, es órgano de sanción. El Consejo de la Judicatura designa jueces, designa fiscales, designa empleados, y al mismo tiempo sanciona a esos jueces, a esos fiscales y a esos empleados. Entonces, ¿de qué independencia o de qué autonomía en el caso de los fiscales puede haber? Entonces, yo creo que es algo que a los políticos no les interesa solucionar.
no les importa. El presidente Noboa ha tenido desde hace tiempos, en la primera consulta que hizo y en esta que no le ha ido tan bien, en esta propuesta de consulta, tenía la gran oportunidad histórica de cambiar el sistema de justicia. Es decir, no eliminando al Consejo de la Judicatura, sino haciendo que el Consejo de la Judicatura sea conformado no de la forma que hoy lo hace, donde existen vertientes político-partidistas, partiendo del propio Ejecutivo y de la Asamblea, y a su vez quienes tienen tentáculos en la Corte Nacional, en la Defensoría del Pueblo. Y así se designan a los actuales vocales del Consejo de la Judicatura y cada uno, Gustavo, tiene su propia agenda. Voy a decir una cuestión muy dura por la experiencia que tuve dentro del Consejo de la Judicatura y la tuve como juez por virtualmente en mi función judicial 40 años que estuve ahí, es que los vocales del Consejo de la Judicatura se dividen y se reparten los distritos judiciales como hacienda propia. Eso es el problema porque detrás de ellos hay un tinte eminentemente político, la metida de mano a la justicia. Mientras tanto, como dice una conocida canción rockera, el show debe continuar. No queremos ponerlo exclusivamente como un tema de un show, un espectáculo, el tema de la justicia, pero de hecho la justicia ecuatoriana, la forma en que se maneja, da mucho que hablar. La justicia en este ambiente de gran incertidumbre sigue conociendo casos complejos, casos importantísimos para el futuro de personas o instituciones en el país, incluso de ciudades y regiones, para citarle tres que quisiera brevemente analizar con usted. Uno es el caso judicial contra el expresidente Lenín Moreno en torno al denominado caso Sinohidro, una investigación por presunto cohecho en la contratación del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que el expresidente, lo ha venido toreando por muchos años, pero que está enfrentando ya, ahora sí, directamente con una acción de la justicia. El otro es esa acción de protección que tiene en vilo a la ciudad de Cuenca relacionado con el proyecto Quimsacocha. Y un tercero que quisiera ponerlo sobre la mesa es la investigación y juicio en contra de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Allí se pone en la palestra a un conocido personaje y político cuencano, José Serrano Salgado, que junto con otros, según la teoría de la Fiscalía, Serrano habría actuado como coordinador operativo, facilitando información sobre los movimientos de Villavicencio y presuntamente infiltrando agentes policiales para asegurar el momento del atentado. Empecemos con este tercer caso y ojalá el tiempo nos dé para analizar los otros. El tema es cómo en este ambiente de incertidumbre de la justicia se ventilan casos tan delicados. Bueno, me decía usted, Gustavo, que empecemos por el tercero, ¿no es Ujú. cierto? Que es el que, aunque los tres están al mismo tiempo y son candentes con diferentes matices o intereses, porque el caso de Cuenca es como que solo le interesaría a Cuenca y eso es una falacia. No es un problema de Cuenca, es un problema de la SUAY, es un problema del Ecuador y es un problema del planeta. Entonces, no es menos que el uno que el otro. Sin embargo, políticamente, el último caso, el que tiene que ver con la detención en los Estados Unidos de el ex ministro del correísmo, José Serrano. Indudablemente que recuerde usted que meses atrás ya hubo una alerta cuando fue notificado él y tres más o cuatro más, recuerdo, para que comparezcan a dar sus versiones y de ahí se filtró alguna información por la defensora del señor Glass, que también era llamado a dar su versión, pero que curiosamente en este caso ya no asoma como persona procesada. Entiendo que la estrategia de Fiscalía General del Estado es sentarle en el banquillo de los testigos, es decir, no lo pone como procesado porque él como procesado podría acogerse al derecho al silencio, que es una garantía constitucional. Sin embargo, la estrategia, entiendo que por esa alarma que se dio, que los llamó a cinco a dar su
su versión, acompañados de su abogado defensor, lo cual ya decía jurídicamente que les ponía como sospechosos de la autoría intelectual en el magnicidio de Fernando Villavicencio. Sin embargo, hoy por hoy él no está como procesado, entiendo, lo sentarán como testigo bajo juramento a que declare. Esa debe ser una estrategia de fiscalía. Ahora, ¿cómo se han desenvuelto las cosas en los últimos días? Recuerde usted que lo que nosotros supimos a través de redes sociales era de una supuesta infracción de tránsito, pero hoy por hoy ya hasta el propio abogado del doctor José Serrano ha ido aclarando las circunstancias de su detención. Es decir, siempre nos llamó a los ecuatorianos la atención que por una infracción de tránsito en los Estados Unidos permanezca tantos días privado de la libertad en un centro no destinado a infractores de tránsito. Ahora, la formulación de cargos que se realizó días atrás, obviamente que ha dejado una especie de sinsabor, por lo menos en las víctimas, es decir, las víctimas que son sus dos hijas que estuvieron en la audiencia de formulación de cargos, en donde de alguna manera esperaban que la respuesta de la jueza sea una respuesta acorde al requerimiento de fiscalía y que también el requerimiento de fiscalía entraña no otra cosa que el derecho que tienen las víctimas, es decir, el derecho a la verdad, que incluye también la reparación integral. Sin embargo, todos esperaban, y pienso que la medida cautelar que tenía que haberse dictado contra aquellas dos personas era la de prisión preventiva, como se dictó en el caso de las otras dos personas que están siendo procesadas. Sin embargo, ya Gustavo, en el Ecuador entero se viene diciendo de la falta de imparcialidad de parte de la jueza, y ya se la está asociando como que había sido asistente de Alexis Mera. Es decir, ella forma parte de ese equipo, de ese ejército de juezas, jueces y empleados judiciales que entraron a partir de la reforma constitucional del año 2011, cuando Correa dijo: voy a meter la mano en la justicia. Y obviamente, si tenemos rezagos de eso, sin lugar a dudas que las actuaciones de la jueza están en tela de duda en virtud de la imparcialidad que no le asiste y por la acuciosidad que ella ha demostrado. Pero Entonces ese yo es un creo que proceso muy, sí. digamos, un esquema más bien, un escenario muy general en lo que es la administración de justicia. Una enorme cantidad, posiblemente una mayoría de jueces persisten de esa época. Sin lugar a dudas, y ahí hay el gran culpable que es el Consejo de la Judicatura, que ha venido actuando históricamente, es decir, desde el de transición de la época del Trujillato, porque así también nos podemos identificar políticamente cuando se sacó a Gustavo Yal y los otros vocales del Consejo de la Judicatura, se instauró un nuevo Consejo de la Judicatura, pero este Consejo de la Judicatura no dio pie en bola, es decir, no cumplió con el propósito por el que fue justamente sustituido. ¿Y por qué? Porque realmente el Poder Judicial, la función judicial, los fiscales, como lo dijo el fiscal Tobalinga en algún momento, no hay capacitación, no hay evaluación, no hay concursos, y obviamente ese banco de elegibles que los hizo el correísmo en la metida de mano a la justicia se sigue ahí, ahí está. Entonces, obviamente no ha habido un cambio, y lo fundamental que es la capacitación y la evaluación constante. No es posible que Fiscalía General del Estado, hablo en términos generales, tenga carencia de fiscales. Es decir, eso es imposible, no se puede dar. Los jueces igual, es decir, o sea, yo creo que ahí hay un problema inmenso cuya culpabilidad reposa en el Consejo de la Judicatura de tres, en el que era de cinco, pero ahora es de tres. Entonces yo creo que todos esos problemas de la administración de la justicia van haciendo de que se siente una estela de duda sobre las actuaciones de los jueces. En este caso en concreto que estamos hablando, que es un caso emblemático.
Porque es la primera vez en la historia del Ecuador, Gustavo, en lo que yo tengo memoria y memoria judicial, puedo decir, porque por lo general frente al sicariato, al asesinato por paga o por remuneración, o se cogía al autor material o le mataban al autor material y quedaba oleado y sacramentado. Este caso es sui generis, porque mataron aparte de los autores materiales a los gatilleros, detuvieron a otros, condenaron a 5 autores materiales y con eso de alguna manera se había resuelto el tema del magnicidio de Eduardo, digamos, Fernando De Villavicencio. Fernando Villavicencio, perdón, y curiosamente, tiempo después y la presión de sus hijas, hizo que Fiscalía General del Estado, la doctora Diana Salazar, salga a decir que se está investigando la autoría intelectual. Ahora, Esto doctor también es Valdivieso, inédito, ¿sí? la jueza no llegó a dictar prisión en contra de José Serrano, aunque sí lo procesó formalmente. Quisiera preguntarle, haciendo un paréntesis dentro de la orientación que tiene este diálogo que es sobre la justicia ecuatoriana, ¿cómo ve usted lo delicado de la situación de José Serrano? Pues según la teoría fiscal, él se le acusa, habría actuado como coordinador operativo facilitando información sobre los movimientos de Fernando Villavicencio, presuntamente infiltrando agentes policiales para determinar el momento del atentado. Sin lugar a dudas que un caso emblemático como esto y un caso enteramente difícil y por la experiencia que tengo, cuando se ha litigado ante Fiscalía General del Estado no va a ciegas en estos casos. Para llegar a allá a imputar, a formular cargos a 4 personas, en este caso a José Serrano, quiere decir que tiene suficientes elementos de convicción que durante estos 90 días que dura la instrucción, obviamente se van a desarrollar, ya fueron exhibidos, es decir, la defensa de José Serrano y la defensa de los otros procesados saben exactamente con qué cuenta Fiscalía General del Estado y deben ser elementos suficientes como para poderles atribuir participación delictiva en el grado de autores intelectuales. Es decir, yo creo que esta no es una aventura y tampoco podría pensarse o como se pretende dar que aquí hay un matiz eminentemente político. Yo no creo que hay un matiz eminentemente político, sino que hay que recordar la línea de tiempo donde la ex fiscal general del Estado ya venía anunciando y por eso pidió las versiones de 5 personas que estaban como sospechosas. Hoy ya hay una formulación de cargos, hay una instrucción que durará 90 días y eventualmente habrá una audiencia de juicio en donde esos elementos de convicción que ya existen, más los que aparezcan, serán motivo de la audiencia de juicio en contra de estas 4 personas como autores intelectuales. Bien, pasemos brevemente revista al otro caso, al caso Sinohidro, que involucra nada menos que a un expresidente y ex vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y varios miembros de su familia. Este caso se dio por acusaciones contra los mencionados en una investigación por presunto cohecho en la contratación del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, por las funciones que ha venido cumpliendo, por su calidad de una persona con capacidades disminuidas, un discapacitado. El expresidente ha venido evadiendo de diversas formas mientras habitaba en Panamá, pero finalmente este caso se ha abierto ya en Ecuador. Le escuchamos su punto de vista sobre el mismo. Se dice que justicia que tarda no es justicia, es lo que usted puede escuchar y yo escucho todo el tiempo. Sin embargo, en este caso en concreto han pasado casi 6 años desde que hubo una presión política, porque también hay que recordar que sobre la base de una presión política que se dio por parte del correísmo, hizo que se empiece a investigar en Fiscalía General del Estado. Sin embargo, se ha dado una cantidad de dilaciones hasta llegar al punto
momento en donde estamos. Pero la lectura más importante de esto es de que no hay ejecutivo que no se libre de los actos de corrupción. Y es penoso que la justicia ecuatoriana, y aquí tengo que ser muy claro, hay que saber diferenciar entre la justicia que la hacen los jueces y la justicia que lo hace la Fiscalía. Esto depende mucho de cómo se mueva Fiscalía General del Estado y obviamente también están las dilaciones que se producen por parte de los abogados litigantes en el proceso. Sin embargo, yo creo que estamos ya avanzando en algo que los ecuatorianos también queremos que se esclarezca esta eventual infracción que se habría cometido, que es un caso inmenso de corrupción que no solo involucra a un funcionario público, sino involucra a un entorno familiar. Es decir, quizás con este proceso de alguna manera hagamos una purga interna de qué es lo que está pasando en el Ecuador y el nivel de desconfianza que tenemos los ecuatorianos de los políticos en el poder. Entonces, yo creo que ha pasado tanto tiempo, Fiscalía General del Estado ya no está representada por Diana Salazar, que a quien de alguna manera se le apuntaba y se botaban los dardos diciendo que no avanzaba esa investigación. Hoy tenemos a otro fiscal, el fiscal Toalinga, que es el fiscal subrogante, y yo creo que las cosas igual van marchando sobre la base de una exigencia ciudadana que necesita tener respuestas de eso. Bien, terminemos, doctor Valdivieso, pues no nos queda tiempo para más con su visión sobre ese otro caso que de alguna manera refleja un enfrentamiento entre entidades ciudadanas y estamentos de gobierno, pues los demandados son, entre otros, el Ministerio del Ambiente, que ha unido sus fuerzas con el Ministerio de Energía, con la Procuraduría y otros organismos del Estado. Me refiero a la acción de protección que está en manos de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de El Azuay sobre el proyecto minero Loma Larga o Quimsacocha. Primero, Gustavo, lo insensato de unir tres ministerios con diferentes fines, es decir, todo queda en casa. Eso yo creo que es uno de los despropósitos más grandes que se han hecho en materia de administración pública. Sin embargo, en lo que atañe a Quimsacocha, yo creo que no puede avanzar ninguna autorización, por más que se haya hecho una consulta previa que forma parte de una resolución en términos generales, Consulta es el sumamente juez. cuestionada, dicho sea de paso. Indudablemente, por eso pongo entre comillas enteramente cuestionada y que forma parte de una decisión jurisdiccional. Recordemos que la acción de protección que se ha planteado, que ha tenido dos momentos en definitiva, hoy incluso se presentaron unas medidas cautelares, el juez que conoció dijo yo no puedo conocerlo porque ya conoce otro juez. Eso quiere decir que debemos de estar a la espera de una decisión jurisdiccional. En pocas palabras, no depende de la voluntad de los ministros, no es el gobierno el que va a decir se hace y se autoriza la explotación minera. Eso está supeditado a una decisión jurisdiccional y sobre todo aquí hay una decisión anterior, hay una manifestación de voluntad popular, es decir, el pueblo de la SOAY se pronunció y eso tiene que ser enteramente respetado por el gobierno nacional, es decir, supeditado a una voluntad popular en un plebiscito y además está pendiente una decisión jurisdiccional porque hay una garantía constitucional que se había presentado, Gustavo. Bien, termino con esta pregunta, doctor Valdivieso, con las dudas con las cuales partimos de este diálogo sobre la falta de independencia en la justicia ecuatoriana. ¿Cómo podrían influir actores externos a la justicia en los tres casos mencionados? Bueno, realmente el problema es que si no hemos logrado romper el cordón umbilical que ata a la función judicial con el poder político, todo puede darse en el Ecuador. Es decir,
Todo puede suceder, pero yo sí abrigo la esperanza que todavía hay juezas y jueces independientes, imparciales y sobre todo capaces, porque esa es la garantía que tenemos los ciudadanos de ser juzgados por jueces independientes, imparciales y competentes, sabios, conocedores de la ley, pero también hay los de los otros y eventualmente pueden ser los otros que los que conozcan estos casos y entonces la justicia no es lo que usted quiere y lo que todos aspiramos. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. A usted, buenos días, Gustavo. Muchas gracias. Declaraciones del doctor Simón Valdivieso, ex juez de lo penal, ex director provincial del Consejo de la Judicatura. Son las 9:03. Por años trabajé como chofer de un taxi.